Muy buenas, me llamo Jorge Piguillí, soy estudiante de primer semestre de la carrera de mecánica automotriz. Bueno, yo les voy a hablar sobre los circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Es aquel donde los componentes se conectan uno tras de otro, de modo que la corriente tiene un solo camino a seguir. Por ejemplo, sus características corresponden a que la corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje se divide entre los componentes. Tenemos ejemplos reales de circuitos de serie en la industria automotriz. Por ejemplo, se usa en configuraciones básicas como interruptores, por ejemplo, el pedal de freno en serie con las luces o al conectar celdas de baterías para aumentar el voltaje total. Dentro de su comportamiento ante una falla por apertura, tenemos que la corriente deja de fluir por completo en todo el circuito. Esto sucede ¿por qué? Bueno, porque es un camino único. Como solo existe una ruta para que fluya la corriente, cualquier interruptor, sea un cable roto o un componente quemado o un interruptor abierto, actúa como un muro. Esto crea un efecto total, que al romperse el camino todos los dispositivos conectados en serie dejan de funcionar instantáneamente, sin importar su posición en la que se encuentren. Bueno, como siguiente punto tenemos los circuitos en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Son componentes que se conectan de tal forma que la corriente contiene múltiples caminos para fluir. Por ejemplo, tiene voltaje constante, tiene lo que es bueno, dentro del voltaje constante, por ejemplo, todos sus componentes reciben el mismo voltaje, o sea, el de la batería. Son independientes. Si un componente llega a fallar o se desconecta, los demás siguen funcionando normalmente. Tienen una división de corriente. La corriente total se reparte entre las distintas ramas según la resistencia de cada una. Bueno, tenemos un ejemplo real de un circuito en paralelo en la industria automotriz, en lo que serían las luces delanteras, por ejemplo, el sistema de luces delanteras, el de la radio y los elevalones eléctricos. Eh, ya que si, por ejemplo, si se funde un faro y no te quedas a oscuras, ni siquiera se apaga el motor. Bueno, tenemos lo que es el comportamiento ante una falla por apertura en un circuito en paralelo. Solo se interrumpe el flujo de corriente en ese camino, es decir, que las demás ramas siguen funcionando. Bueno, tenemos lo que es la independencia de caminos, que es como la corriente que tiene múltiples rutas. Si un cable se rompe o un componente se abre en una rama específica, la electricidad simplemente sigue fluyendo por las demás rutas que permanecen cerradas. Tenemos lo que es la continuidad del servicio. El resto de dispositivos conectados en paralelo seguirán recibiendo el mismo voltaje, funcionando con normalidad. Y para terminar tenemos lo que es el circuito mixto. Un circuito mixto es una combinación de las conexiones en serie y paralelo dentro de un mismo sistema, es decir, que permiten un control más sofisticado de la energía. En el atenuador de luces del tablero es un ejemplo clásico en los autos. Ya, este atenuador de luces tiene lo que es un circuito en serie, que por ejemplo el control del atenuador o el potenciómetro se coloca en serie con el grupo de luces. Al girarlo cambia la resistencia total, controlando cuánta corriente llega a los bombillos. Y también se compone por un circuito en paralelo. Por ejemplo, las bombillas del tablero están conectadas entre sí en paralelo. Así, todas las bombillas brillan con la misma intensidad. Y si, por ejemplo, una se funde, las demás siguen funcionando. Y bueno, muchas gracias por haberme, bueno, oído.